Un saludo a todos. Estamos en nuestra clase de formación a formadores en el área artística y empezamos este proceso conociendo un poco lo que es la pedagogía y la didáctica, dos elementos importantes que todo docente necesita para los procesos de planeación. Nuestro objetivo es poder brindarles a ustedes herramientas que les ayuden a cualificar y a mejorar el proceso de planificación y enseñanza con sus estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta esta nueva metodología que hemos estado trabajando en época de pandemia, que es poder empezar a incluir las estrategias TIC virtual y el trabajo online para poder llegar a lugares en donde físicamente no hubiéramos podido hacer. Entonces vamos a empezar con dos videos que les estaremos compartiendo, los cuales también encontrarán en la plataforma, en donde estaremos compartiendo todo el material pedagógico, que nos hablarán acerca de la pedagogía, explicando lo que es una reflexión sistemática, metódica y ordenada de la educación. Nos explicará también de qué forma nos apropiamos al conocimiento, de la cultura y a todo lo que se considera valioso a través de ella, porque finalmente la pedagogía es ese acto que nos permite avanzar en el crecimiento de nuestra civilización. La educación es lo que nos permite poder llevar el conocimiento a las siguientes generaciones y poder seguir creciendo y desarrollándonos. Y este proceso educativo se hace a través de una reflexión que lo desarrolla la pedagogía como ciencia. Y para poder trabajar la pedagogía hay un elemento importante que es la didáctica. Cuando hablamos de didáctica, hablamos de las diferentes técnicas que usamos para desarrollar el objetivo de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, veamos estos dos videos de pedagogía y didáctica. ¿Qué es la didáctica? Son las diversas técnicas y formas de enseñar, las cuales se adaptan según las necesidades de los alumnos o las circunstancias. Es el arte de enseñar. Es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso enseñanza-aprendizaje, aportando estrategias educativas que permiten facilitar el aprendizaje. La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. Es una disciplina de la enseñanza del conocimiento cuyo objetivo es el entendimiento, mediante unos principios pedagógicos encaminada a una mejor comprensión de las ciencias. El arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que el alumno entienda y aprenda. Se explica para que el alumno entienda, se enseña para que el alumno aprenda. La didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la sistematización e integración de los aspectos teóricos, metodológicos del proceso de comunicación, que tiene como propósito el enriquecimiento y la evolución del sujeto implicado en este proceso. Etimológicamente, didáctica viene del griego didastekene, que significa didas, enseñar, y tekene, arte. Entonces podría decirse que es el arte de enseñar. También es considerada una ciencia, ya que investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza. Se basa en la biología, sociología y filosofía. Gracias por su preferencia en Didácticos. El día de hoy en este video veremos el tema de ¿qué es la pedagogía? Antes de comenzar les voy a decir cuáles son sus objetivos de aprendizaje, los cuales tienen que cumplir al finalizar este video. El objetivo de aprendizaje número 1 es decir lo que no es la pedagogía, y el objetivo de aprendizaje número 2 es que ustedes sean capaces de explicar lo que es la pedagogía. Ahora sí, comencemos de lleno.
Lo que no es la pedagogía. La pedagogía no es igual a ser maestro, pues la docencia es simplemente un área laboral del pedagogo, y la pedagogía no es la educación o crianza de los niños. La infancia es una etapa en la vida del ser humano que estudia la pedagogía. En tercer lugar, la pedagogía no es algo similar a la psicología, que pueda tal vez resolver los problemas existenciales de la gente. La psicología es una ciencia auxiliar de la pedagogía. Definición de pedagogía. Se refiere a la reflexión sistemática, metódica y ordenada de la educación, o simplemente es la reflexión sistemática del hecho educativo. A la pedagogía también se le conoce como la ciencia de la educación, y su objeto de estudio es el hecho educativo, o como decía Francisco Larroyo en su libro La ciencia de la educación, el objeto de estudio de la pedagogía es la esencia y el devenir del hombre. Es algo un poco más profundo. Y bien, ¿qué es la educación? Es el proceso mediante el cual las nuevas generaciones se apropian de los bienes culturales de la sociedad en la que se desenvuelven. ¿A qué me refiero cuando les digo bienes culturales? Pues bien, pueden ser conocimientos científicos sobre algunas ciencias como las matemáticas, física, química, etc. También puede ser el lenguaje, códigos éticos o la moral, el arte, las leyes, tradiciones o costumbres, la religión, en fin, todo aquello que la sociedad considere valioso. ¿Qué pasaría si la educación no existiera? ¿En qué radica su importancia? En primer lugar, el hombre no podría pasar de su estado animal al de hombre racional, y en segundo lugar, la sociedad estaría en peligro de extinción, pues los adultos no tendrían quien los sustituyera en sus trabajos, ya no habría progreso. Pues bien, la pedagogía analiza el hecho educativo planteando preguntas como ¿qué es la educación? ¿Cuáles son los actores del hecho educativo? ¿Cuáles son las leyes que regulan la educación? Los fines de la educación, el tipo de hombre que se quiere formar y cuáles son los medios para poder alcanzar los fines educativos o los aprendizajes. La pedagogía y la educación en ideas. Pedagogía es teoría, educación práctica. Pedagogía es reflexión, educación acción. Pedagogía es idealidad, educación realidad. Pedagogía es pensamiento, educación experiencia. Educación y pedagogía van de la mano. Por ejemplo, en la antigüedad el hombre espartano tenía que ser fuerte y valiente. La pedagogía podría analizar este hecho y dar los ingredientes para que esta formación se lograra, o podría proponer un nuevo tipo de hombre, como el ateniense, un poco más democrático. En fin, que pedagogía y educación son las dos caras de una misma moneda, en donde podemos ver constantemente un ciclo que se repite, donde vemos el hecho educativo, donde vemos la reflexión, la práctica y se vuelve a repetir este proceso. Es importante empezar esta clase teniendo en cuenta cuáles son los beneficios de la educación artística. Estamos acostumbrados a que nos hablan de las importancias de las áreas fundamentales como la matemática, la lengua castellana, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Sin embargo, esta perspectiva está dada solo desde lo intelectual, únicamente desde los conceptos teóricos que creen que son importantes para que manejamos, pero la educación artística tiene otros elementos que no se está trabajando desde lo intelectual, sino que van directamente a la formación y al crecimiento del ser humano. La educación artística nos acompaña en los procesos de reflexión porque fortalece el pensamiento abstracto y divergente y permite la búsqueda de soluciones creativas a los problemas cotidianos. Es precisamente el arte y la educación artística lo que nos permite poder empatizarnos con el otro. El arte es lo que nos permite poder llegar a las emociones de la otra persona cuando no podemos hacerlo desde las vías intelectuales y del pensamiento. La artística además favorece el desarrollo de habilidades y cualidades como la sensibilidad y la tolerancia. Contribuye potencialmente al desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género y la valoración de la diversidad, puede promover un mayor conocimiento de la propia identidad cultural y del diálogo entre culturas. Esto se puede lograr gracias a la dirección de personas con la formación adecuada
ya que es un espacio que permite explorar dimensiones terapéuticas. Actualmente, artistas y gestores están utilizando el arte como una herramienta pedagógica para poder desarrollar procesos sociales efectivos en la comunidad. Para poder ampliar esto, vamos con nuestro primer grupo de diapositivas que nos explicará un poco más sobre qué es la pedagogía y qué es la didáctica en los procesos de educación artística. Es de recordar que estamos en el Seminario de Formación de Formadores Interdisciplinar para las Artes y que nuestro objetivo es brindar herramientas pedagógicas que fortalezcan el proceso de enseñanza en las artes. Empecemos recordando los beneficios de la educación artística. Primero, acompañada de la reflexión, fortalece el pensamiento abstracto y divergente y permite la búsqueda de soluciones creativas a los problemas cotidianos. También favorece el desarrollo de habilidades artísticas y cualidades como la sensibilidad o la tolerancia. Contribuye potencialmente al desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género y la valoración de la diversidad. Tanto este como el anterior se da gracias al trabajo cooperativo y colaborativo y el proceso de sensibilidad que hay desde el arte para poder transmitir y expresar la realidad desde los componentes estéticos. Puede promover un mayor conocimiento de la propia identidad cultural y del diálogo entre culturas. Dirigido por personas con la formación adecuada, es un espacio que permite explorar dimensiones terapéuticas. Hay 4 preguntas básicas que todos debemos realizarnos a la hora de definir los programas de educación artística. La primera es: ¿cómo se evalúan los aprendizajes artísticos? ¿De qué manera nosotros como institución, como docente, vamos a evaluar los aprendizajes artísticos? ¿Hay algún método para ello? ¿Hay unos criterios específicos? La segunda pregunta sería: ¿quién enseña las artes? ¿Debe ser un artista? ¿Debe ser un estudioso en artes? ¿Debe ser una combinación de ambos? ¿Debe ser un docente además? La tercera pregunta: ¿cuándo se enseñan las artes? ¿Hay una edad para ello? ¿Hay una edad para empezar a ejecutar instrumentos? ¿O se puede empezar primero con otras competencias antes de llegar a la ejecución o al trabajo del cuerpo? Son preguntas que también valen la pena tener en cuenta a la hora de elaborar un currículo. Y la última pregunta es: ¿qué se enseña y cómo? ¿Qué es lo que yo debo enseñar cuando voy a enseñar arte y cómo se debe enseñar? Con todo esto, con estas 4 preguntas empezamos nosotros a construir esa dimensión pedagógica desde la cual vamos a trabajar. Cuando nos estamos preguntando el cómo voy a enseñar, ya estoy empezando entonces a introducirme en la didáctica, en cuál va a ser la estrategia que va a permitir que estos conocimientos lleguen de forma efectiva a nuestros aprendices o estudiantes. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. Entonces, ahora vayamos directamente al concepto de pedagogía. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. Vemos aquí unas palabras claves. Nos dicen que es un conjunto de saberes que están orientados hacia la educación. También nos dice que es entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y no a ningún otro tipo de especie, y que además se desarrolla de manera social. Por último, hay otra idea que nos están clarificando y nos dice que la pedagogía es una ciencia aplicada y que además tiene características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio.
Junto a la pedagogía hay una herramienta muy importante para ella, que es la didáctica. La didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. Entonces, como vemos, nos está diciendo que cuando hablamos de didáctica ya estamos hablando de métodos y técnicas para mejorar la enseñanza. Porque a través de la pedagogía yo puedo llevar el proceso de enseñanza, pero esos métodos y esas técnicas van a ayudarme a que la enseñanza sea un poco más efectiva. Y esta misma didáctica ayuda a ir definiendo cuáles son esas pautas que tenemos para conseguir que los conocimientos lleguen a su fin o que los objetivos de aprendizaje se cumplan. Una propuesta que se da a la metodología, porque cuando ya empezamos entonces a hablar de qué estrategias uso, cómo voy a usar esas estrategias, de qué manera voy a evaluar, ya estamos hablando de un proceso metodológico. Y la metodología para la clase, en este caso y en los procesos artísticos, es muy importante la investigación. El uso de la investigación en el aula desde temprana edad es una estrategia pedagógica acertada que ayuda a estimular la producción de conocimiento. Con los procesos de investigación ayudamos a que se planteen preguntas importantes para que los estudiantes empiecen a inquietarse y empiecen a generar la necesidad de buscar respuestas para resolver esas preguntas. Y en el caso de la educación artística y en el arte, estamos necesitados que se empiecen a generar preguntas de investigación, preguntas, problemas que ayuden a que nuestro proceso de educación, las mismas clases que nosotros planeemos, ayuden a resolver esas inquietudes o aportarle conocimiento a nuestro proceso investigativo, educativo y artístico. En este caso, hacer investigación para desarrollar los procesos de formación y los procesos de montaje sería la mejor estrategia que podríamos utilizar dentro del aula, y así también podemos proyectar de mejor manera nuestros procesos de formación. Actualmente, a partir de esto mismo que hemos estado hablando del arte, se ha empezado a hablar del arte como disciplina y del arte como herramienta. Pues porque además de la formación y educación artística, para que uno se forme como artista, actualmente para trabajar procesos sociales, el arte se ha estado utilizando como herramienta para desarrollar otro tipo de cosas, como valores, como fortalecer identidad, como fortalecer procesos pedagógicos mismos. Entonces, según qué opción se adopte, se van a aprender cosas diferentes. Y es bueno clarificarlo porque nosotros en los procesos de formación que estamos teniendo como las comunidades, además de estar enseñando arte, también lo estamos utilizando como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, de nuestros estudiantes o los adultos o cualquiera que sea el público objetivo con el que estamos trabajando. Entonces, la educación a través del arte tiene como propósito fortalecer por medio de las artes y la cultura la adquisición de habilidades humanas generales, la formación de valores y la respuesta frente al estudio de áreas que no son necesariamente artísticas, como cuando queremos trabajar la convivencia y utilizamos el teatro para hacer que ellos mismos sean capaces de ponerse en el lugar de otros o de otras situaciones. Por ejemplo, cuando utilizamos los procesos de lectura y de escritura también para reflejar emociones o problemas de contexto. Pero también tenemos la otra opción, y es el arte como disciplina. La educación en las artes busca favorecer el desarrollo de habilidades propiamente artísticas y culturales, y aquí pues los conservatorios o esas entidades que están formando a esos artistas específicamente son las que están en esta línea que les presento a continuación. Entonces, que el arte sea un lugar de experiencia significa que los seres humanos aprenden algo acerca de sí mismos y del mundo, además de estremecerse y gozar, que del encuentro logrado con el arte nadie vuelve sin alguna ganancia, también cognitiva. Esta cita es de Innerarity, de la Introducción a la Pequeña Apología de la Experiencia Estética de Joyce, del año 2002.
Ahora que hemos visto estos videos y tenemos un poco más claros los conceptos, hay una pregunta que quiero dejarle a ustedes para que interactúen con las respuestas de ella a través de nuestro foro, y es: ¿quién enseña las artes? ¿Cuándo se enseñan las artes? ¿Qué se enseña y cómo se enseña? ¿Y cómo puedo evaluar los aprendizajes artísticos? Esta pregunta es importante porque ¿debe enseñar las artes un docente? ¿Debe enseñar las artes un artista? ¿O el docente que enseña artes debe también ser artista? Hay algunas estrategias o métodos específicos para enseñar las artes. Esto es lo que vamos a ver en este seminario, ya que dependiendo del perfil de cada uno van a tener docentes en las áreas de la danza, de la música, de la literatura, entre otros, que les enseñará esa didáctica específica que permitirá que ustedes puedan trabajar con sus estudiantes también el proceso de enseñanza de las artes. Entonces, como les decíamos, la pedagogía en la actualidad es un conjunto de saberes que están orientados hacia la educación. De esta forma, es importante que cuando nosotros entremos a los procesos de planeación educativa tengamos claro cuál es el objetivo de enseñanza. Y lo primero que tenemos que decirle a un estudiante cuando entramos al aula es cuál es el objetivo de aprendizaje que se va a tener en la sesión, para así, al final de ese objetivo de aprendizaje, nosotros poder evaluar si los objetivos se cumplieron o no. La didáctica, como les dijo también en el video y como les repetí anteriormente, es esa rama de la pedagogía que se encarga de buscar esos métodos y esas técnicas. Esta didáctica puede variar dependiendo también el aprendizaje. No es la misma didáctica que yo utilizo para enseñar la danza a la que necesito para enseñar la literatura. Hay una didáctica general que ayuda y da herramientas para el proceso de enseñanza en general. Pero cuando ya yo voy a trabajar una enseñanza específica, y hablando de las artes, si voy a enseñar la danza, no es la misma didáctica que me va a servir para poder enseñar audiovisual. Igual pasa con las materias convencionales que se enseñan en los colegios, que la didáctica de la matemática no es la misma didáctica que yo necesito para poder enseñar lengua castellana. Entonces, esta didáctica va definiendo esas pautas para poder conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educandos. Bueno, ahora vamos a hablar de un elemento importante para la planeación y son las competencias. ¿Qué son las competencias? Y aquí no estamos hablando de competir, que es como las personas generalmente tienden a comprender esta expresión. Pues competir es mirar a ver quién es mejor que el otro en una competencia, una competición, pero acá estamos abordando competencias más como un conjunto de habilidades, como un conjunto de conocimientos. ¿Cuáles son esas actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras que deben tener el estudiante para poder enfrentarse a una situación real? Cómo la educación que yo imparto da herramientas para que ellos se enfrenten a situaciones reales en el contexto en el que viven. Entonces las competencias son esas habilidades que yo busco desarrollar en el estudiante para que pueda ser competente, para que pueda enfrentarse a situaciones con conocimiento práctico. Ellas se desarrollan no solamente desde el saber, sino también desde el saber hacer y complementan el ser. Esta definición de competencia la hemos tomado de la guía didáctica del Ministerio de Educación, quienes se han venido elaborando una serie de guías, una serie de lineamientos que nos han permitido a los docentes desde cualquier área poder enfocar la educación para que sea un poco más efectiva. Para conocer un poco más de las competencias, vamos a ver este segundo grupo de diapositivas que nos ampliará cómo están construidas las competencias dentro de la área de la educación artística. Ahora vamos a hablar sobre competencia. Acá competencia no se asume con el significado proveniente de competir, de quién es mejor o quién es peor, ¿sí? Acá competencia se asume más como una habilidad o como una destreza que se va a desarrollar en el estudiante, y estas competencias varían dependiendo del área. Si voy a enseñar
literatura, las competencias son diferentes al de danza o al de música o al de artes plásticas, pues porque cada uno necesita habilidades diferentes, y habrán algunas competencias que serán similares también, porque pues hay conocimientos o actitudes que son transversales a todos. En este caso, competencia, según el Ministerio de Educación Nacional, es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Mire lo que nos dicen acá, que todo esto que vamos a desarrollar en ellos, sí, se debe desarrollar teniendo en cuenta los contextos, sobre todo porque es que estas competencias van a ser desarrolladas en contextos por los estudiantes. Cuando ellos estén por fuera del proceso de formación, esas competencias son las que les va a ayudar a ellos a abrirse camino o a defenderse o a poder ganarse la vida con lo que le ha sido enseñado. La competencia entonces supone la combinación de tres elementos: una, información; 2, el desarrollo de una habilidad; y 3, puestos en acción en una situación inédita. Entonces, lo repito. Primero, la información, el conocimiento, el desarrollo de una habilidad a partir de ese conocimiento y la puesta en acción de esa habilidad, de esa información, pero en una situación inédita, en una situación que se le presente a uno cotidianamente. La mejor manera de observar una competencia es la combinación de esos tres aspectos, lo que significa que toda competencia requiere del dominio de una información específica, al mismo tiempo que reclama el desarrollo de una habilidad o una serie de habilidades derivadas de un proceso de formación, en una situación real inédita donde la competencia se pueda generar. Entonces, cuando yo vaya a desarrollar en el estudiante una competencia a través de mi clase, dada por los objetivos de aprendizaje, tengo que mirar que esa competencia debe llevar un contexto informativo, la habilidad que es la competencia misma, y que demás también les sirva para resolver situaciones inéditas que se le pueda presentar dentro del contexto cotidiano. Las competencias asociadas a la educación artística son habilidades, conocimientos y actitudes que se relacionan en contextos particulares y que deben tener unos dominios específicos. En este sentido, el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones que son responsabilidad de las artes en la escuela permite identificar tres competencias de cuyo desarrollo se ocupa la educación artística. Ya entonces aquí nos están hablando de tres competencias específicas que nos permiten entonces, o que son importantes desarrollar dentro de la competencia de educación artística, como la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación. Ahora veremos en qué consiste cada una de ellas. La sensibilidad se puede definir a esta competencia como un conjunto de disposiciones biológicas, cognitivas y relacionales que permiten la recepción y el proceso de la información presente en un hecho estético, que puede ser una obra de arte, un trabajo artístico en proceso, un discurso, entre otros. Entonces, esta sensibilidad, como bien acabamos de leer, dicen que es una disposición biológica, cognitiva y relacional, que permite que nosotros recepcionemos, recibamos y procesemos la información a partir de un hecho estético. Cuando vemos un cuadro, cuando escuchamos una canción, cuando vemos una representación, entonces nuestra disposición biológica, emotiva, nuestro conocimiento o bagaje de información que nos ayude a hacer una lectura a lo que estamos viendo y cómo procesamos todo eso, hace que nos sensibilicemos con el hecho estético o no. Y esto es lo que se busca desarrollar
con esta competencia de la sensibilidad, que las personas sean capaces de hacer una lectura y conectarse con el hecho estético o el acto estético. La segunda competencia es la apreciación estética y va muy de la mano con la anterior. Esta competencia se refiere al conjunto de conocimientos, a los procesos mentales, actitudes y valoración que, integrados y aplicados a la información sensible de una producción artística o un hecho estético, nos permiten construir una comprensión de estos en el campo de la idea, la reflexión y la conceptualización. De esta forma, la apreciación estética permite al estudiante efectuar operaciones de abstracción, distinción, categorización y generalización referidas al mundo artístico y a la obra de arte. Fíjense que acá nos están ya hablando de la habilidad que debe tener el estudiante para hacer valoraciones, para hacer análisis, procesos mentales con respecto al hecho estético que está observando. Ya estamos hablando de una reflexión profunda sobre el cuadro, la obra escénica o el poema o la novela. La apreciación estética entonces nos permite poder generar categorizaciones, generalizaciones, puntos de vista o percepciones sobre la obra en sí. Para la apreciación estética existen dos maneras de acceder a los códigos de los lenguajes artísticos presentes en las obras. Uno es la interpretación formal y dos es la interpretación extratextual. La interpretación formal de una obra de arte puede definirse como el proceso de decodificación de los elementos estéticos o unidades de sentido que componen su estructura y la identificación del papel que juegan estos en la configuración de la obra como un todo. Por ejemplo, hace parte de la interpretación formal de un cuadro cuando analizamos aspectos como la luz, como el color, como la técnica. En una obra de artes escénicas como teatro, de danza, cuando miramos la coreografía, la planimetría, el vestuario, la iluminación, los pasos, movimientos. Pero cuando hablamos de interpretación extratextual, entonces aquí estamos haciendo otro tipo de valoraciones, porque al elaborar una interpretación extratextual de las obras de arte, no nos estamos refiriendo meramente al estudio formal, como el anterior ejemplo, sino que utilizando el objeto artístico como indicio arqueológico, tratamos de ampliar el conocimiento que hay sobre ese objeto, que hay sobre la elaboración que hizo la sociedad sobre esos objetos. Por ejemplo, cuando ya estoy viendo la obra o la puesta en escena, y además de lo meramente formal, como les dije anterior, de la iluminación, la planimetría, el manejo de espacio, expresión corporal, empiezo a mirar también lo que me quiere representar, el mensaje que me está diciendo, la historia que me está narrando y con qué otros referentes sociales, culturales estoy relacionando yo esa obra. Ya esa es la interpretación extratextual, cuando salgo de lo meramente técnico de la expresión artística y me voy a el impacto o la relación que ésta pueda tener con otras obras o con otros sucesos del mundo mismo. La tercera y última competencia es la comunicación. La comunicación se refiere al hacer. Es la disposición productiva que integra la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo. Comunicación es la adquisición de conocimientos, valoraciones y el desarrollo de habilidades que le permiten a un estudiante imaginar, proyectar y concretar producciones artísticas y generar las condiciones de circulación para que dichos productos puedan ser presentados en una comunidad de validación. ¿Por qué se ha denominado comunicación y no simplemente producción? Porque pues vemos que esta competencia de la comunicación nos dice que se refiere al hacer. Ya es la parte de producir la obra de arte, de producir la obra de teatro, de producir el montaje dancístico, de producir el poema, de producir el video. Pero se llama comunicación porque es el acto mismo en donde el artista
trata de transmitir eso que le está generando el proceso artístico y estético desde el interior. Por eso es que estamos hablando de comunicación, porque no se trata simplemente de hacer una obra, sino de todo lo que esa obra comunica o está expresando el artista a través de ellos. La competencia comunicativa de la educación artística busca que los sujetos que la ejercen accedan y se vinculen con los contextos artísticos y culturales, de manera que puedan relacionarse en y mediante estos a través de la producción artística y la transformación simbólica. La obra de arte como hecho estético no solo permite establecer el nivel de dominio de un estudiante acerca de un lenguaje artístico, sino también facilita el encuentro y diálogo de los espectadores alrededor de ella. Forman parte de la competencia de la comunicación dos componentes fundamentales: la producción y la transformación simbólica. La producción es el primer componente de la comunicación y se refiere a la ejecución de una obra, es decir, la concreción práctica del saber artístico, el momento creativo y de producción de la obra. La serie de acciones que se despliegan con motivo de la realización de una obra es el conocimiento activo. La transformación simbólica, por su parte, en el campo de la educación artística, se entiende un proceso comunicativo y de manipulación y modificación de los distintos lenguajes artísticos y símbolos propios de una cultura, por medio del cual el estudiante puede aprender a enriquecer sus posibilidades de expresión. No se trata que de la competencia de la comunicación yo desarrollo el uno o el otro. Se trata que la competencia de la comunicación confluyen ambas cosas, tanto la producción, porque es la parte de creación, junto con la transformación simbólica, que es todo ese contexto que rodea la obra. Acuérdense que cuando estábamos hablando de la apreciación estética, también nos decían que habían dos formas: la interpretación formal, que es cuando veo el proceso de producción, y la interpretación extratextual, que es cuando ya estoy viendo todo el análisis contextual. La transformación simbólica, como componente de la comunicación, se refiere a un acto creativo que conlleva la innovación, por cuanto nos aporta visiones y valoraciones inéditas de una realidad conocida. El documento 16 del Ministerio de Educación tiene diseñado una serie de estándares y competencias en la educación artística que nos sirve como un mapa inicial para nosotros poder guiarnos a la hora de saber cuál competencia debo desarrollar y cómo se aterrizan estas competencias a la planeación de clases. Aquí les muestro un pequeño ejemplo en esta diapositiva, la gráfica número 1, donde nos muestran evidencias de aprendizaje de estas competencias. Sí, entonces desde la sensibilidad, por ejemplo, disfruto al relacionarme con las obras artísticas y ejercicios realizados en clase, descubro las posibilidades comunicativas que me permiten enriquecer mis cualidades expresivas y modifico la naturaleza de la técnica de la búsqueda de una expresión propia. Relaciono y exploro las formas expresivas con proyecciones emotivas o anecdóticas propias o procedentes de mi entorno. Vemos, son competencias de la sensibilidad. Aquí tenemos esas evidencias. Desde la apreciación estética, reconozco y analizo los elementos formales y características específicas de los lenguajes artísticos. Leo, interpreto y evalúo diversas obras artísticas. Comprendo discursos artísticos, reconociendo sus diferentes finalidades. Reflexiono sobre la finalidad de los lenguajes artísticos y otras manifestaciones. Y desde la comunicación, expreso a través de la producción artística cultural mi individualidad, la relación con los demás y con mi entorno. Soy consciente de la producción, transformación e innovación artística a partir del trabajo con técnicas y herramientas de la disciplina. Controlo la calidad de la exhibición o presentación de mis obras. Comprendo y respeto la diversidad artística. Estamos viendo que nos están dando competencias para poder formar artistas integrales, porque estamos teniendo falencias en muchos artistas que, por ejemplo, son de la danza o son de las artes plásticas y no saben de corrientes artísticas, no saben de técnicas, no conocen ni siquiera los artistas más representativos del área artística en el que se desarrolla. Vimos cómo nos enumeraron las diferentes competencias que necesitamos
para poder trabajar el área artística. Vamos a ampliar un poco la primera de ellas y es la sensibilidad. Se puede definir la sensibilidad como un conjunto de disposiciones biológicas, cognitivas y relacionales que permiten la recepción y el procesamiento de la información presente en un hecho estético, que puede ser una obra de arte, un trabajo artístico en proceso, un discurso, entre otros. ¿Por qué es importante esto? Porque las competencias de la educación artística está trabajando desde 3 ejes. El primer eje está relacionado con la apreciación estética. La apreciación estética necesita mucho de la sensibilidad. ¿En qué aspecto? En que el primer eje nos enseña cómo podemos abordar una obra de arte. Cuando yo me enfrento a un cuadro, cuando yo me enfrento a una obra de teatro, a una pieza sonora, a una pieza audiovisual, a una obra plástica, ¿de qué manera la observo? ¿Cuáles son esos criterios que yo debo tener para observar el cuadro? Si me debo fijar en la luz, en el color, en la técnica. Cuando estoy viendo la puesta en escena, ¿qué debo mirar? Manejo de escenario, expresiones de los artistas, puesta en escena, vestuario. Entonces esta primera parte de la apreciación solamente nos enseña a tener las herramientas para yo poder observar una obra de arte, para poder observar una puesta en escena. La segunda competencia me lleva a desarrollar mi criterio o cuál es la crítica o postura que yo realizo a partir de la obra. Ya en esa primera competencia me desarrollaron las técnicas para observar la obra, ahora necesito cómo elaborar un criterio frente a ella. Entonces, cómo yo, como espectador, puedo opinar a partir del montaje de la obra de teatro. Pero para yo opinar allí, yo necesito 2 elementos. El uno, como les dije, es poder tener toda la información técnica y el otro es poder tener un bagaje de conocimiento que me permita hacer un análisis profundo de ello. Así pues, cuando yo veo un cuadro de Dalí, que los objetos que son físicos, que son duros, concretos, se derriten, se disuelven, entonces ya hay una postura significativa que si yo no tengo referentes, no voy a poder hacer una lectura directa de lo que me podría generar Dalí a partir de los objetos que no son sólidos, de cómo la realidad se transforma. Cuando yo estoy viendo un cuadro del pintor cordobés Germán Morales, si no comprendo cuál es la postura artística o el planteamiento artístico que nos hace Germán, no voy a poder entonces disfrutar de las variaciones de la luz que él hace en su cuadro. Solamente voy a mirar, por ejemplo, el mismo paisaje y voy a decir que Germán repite los paisajes en los cuadros, pero cuando entiendo la apuesta que él hace por la luz, me voy a dar cuenta que el paisaje no es el mismo, que tengo un paisaje en horas de la mañana, un paisaje al mediodía y un paisaje en horas de la tarde. Y me puedo dar cuenta de ello por la variedad y la intensidad de la luz y el color en cada uno de los cuadros. Entonces, poder tener elementos para hablar de la luz, para hablar de la estética, para hablar de la propuesta simbólica del artista, eso me ayuda a que pueda elaborar criterios de análisis y crítica frente a la obra de arte. La última de las competencias de las que nos habló el video que vimos anterior tiene que ver con la comunicación. Y la comunicación no solamente como el acto comunicativo de informar o llevar un mensaje, sino como todo el acto de creación de la obra. Él se divide en 2, la comunicación precisamente y la producción. Entonces, esta competencia le está enseñando al estudiante ya no solo a que pueda observar y disfrutar una obra, que pueda establecer una postura crítica frente a la obra, sino que también pueda crear obra, pueda crear una puesta en escena, pueda crear un cuadro, pero desde 2 procesos. El primero, el conocimiento técnico para poder realizar un montaje, y el segundo, el conocimiento simbólico comunicativo para poder establecer un mensaje a través de mi obra y cómo lo quiero trabajar. Precisamente estas 3 competencias es la que debemos tener en cuenta a la hora de preparar una clase. Si yo voy a preparar una clase de danza, de música, de teatro,
cómo voy a estar desarrollando estas 3 competencias dentro de mi planeación. Les estaremos compartiendo material de lectura, incluso la guía 16 del Ministerio de Educación sobre los estándares básicos de la educación artística para que ustedes puedan profundizar sobre estos contextos. También les estaremos compartiendo estos materiales de video para que puedan ampliar o puedan revisar nuevamente los conceptos que les he estado compartiendo en esta sesión de clases. Entonces vamos a este último video para poder terminar los conceptos de didáctica específica. Que validen. Hablemos ahora un poco de la didáctica específica. Ya sabemos que la didáctica son esas estrategias que nos ayudan al cómo enseñar, al cómo llegar. Hay una didáctica general, que es esas estrategias generales de educación, pero cada ciencia, cada saber particular tiene unos requerimientos especiales y es aquí donde la didáctica específica entra a ser importante. La didáctica específica se enfoca en el campo de conocimiento, en las edades de las personas, en el contexto, en las características de los estudiantes. Podemos encontrar didáctica específica de la literatura, de la música, del teatro, de las artes visuales, de la danza, como ejemplos, ¿no? Entonces, pues vamos a mirar por encima qué cosas se podría manejar en la didáctica específica de la literatura. Conceptos básicos de la enseñanza, contexto histórico, étnico, social de la literatura, producción de textos orales escritos, niveles de comprensión textual, género literario, figuras literarias, etc. En la música, conceptos básicos de la enseñanza de la música, también histórico, estructura musical, lectura de partituras, pulso, tiempo, ritmo. En el caso del teatro, podríamos ver que además de los conceptos básicos de teatro, historia del teatro, pues ya aparecen conceptos como puesta en escena, texto dramático y guión, expresión corporal, interpretación, manejo de espacio, y que en las artes visuales podemos ver otras temáticas como línea, guión de volumen, tonalidades, elementos básicos de la expresión, el color, la perspectiva de campo, las proporciones geométricas. De esta manera, cada arte tiene sus propias competencias específicas y su propia didáctica que ayuda a que esas competencias específicas también puedan ser desarrolladas con mayor efectividad. Cómo trabajo el ritmo en la danza, cómo trabajo la expresión y la postura corporal, el manejo de espacio, los esquemas coreográficos. Como les decía anteriormente, la didáctica específica son esas estrategias que utilizamos para trabajar en procesos educativos concretos, como por ejemplo enseñar la danza, enseñar la música, enseñar la literatura, enseñar las artes plásticas, requieren didácticas específicas. Es importante que tengamos en cuenta también que la investigación dentro del aula es de las herramientas más necesarias que tenemos para poder seguir conservando nuestro conocimiento artístico y nuestra herencia cultural. Nuestras clases no deben limitarse solamente a un transmitir saberes del docente a estudiante y una réplica de saberes por parte del estudiante, sino que tenemos que incluir los procesos de investigación artística también en el aula. Si vamos a hacer un montaje de cumbia, dentro de ese proceso de enseñanza, tener también una metodología de investigación previa para que el estudiante pueda aportar también a los procesos de montaje y no sea solamente unidireccional del docente hacia él, pasando información, sino una construcción colectiva artística, dado que necesitamos también empezar a enseñarle a los estudiantes cómo investigar, para que más tarde, cuando ellos sean también docentes, puedan hacer un trabajo completo de investigación. Entonces, recuerden que en la plataforma se encuentra todo este material que les hemos compartido y que a través de ella pueden también hacernos preguntas que necesiten, y al final de la clase estamos en el espacio directo donde estaremos respondiendo todas las preguntas, dudas y ampliando también conceptos que ustedes crean necesarios.